Relaño. Cristiano Ronaldo, usted ha dicho con frecuencia que el acuerdo que se entiende que hay puede ser muy alto o que 80, 90, 100 millones, que parece que se pondría, es un precio muy alto. ¿Cuál sería un precio razonable, el límite, para un mega galáctico ahora mismo? Mire, yo no sé nada del tema de Cristiano Ronaldo, de verdad. Yo he tomado posesión hoy. Yo creo que todo esto, pues, creo que muchas de las cosas son rumores. Está troleando, no sé. Estamos en 2009, creo que será en septiembre, ¿no? Cuando va a ficharle. Es justo cuando ha quedado. No tardó mucho, ¿no? Desde que vuelve Florentino Pérez hasta que ficha a Cristiano Ronaldo. El mismo año lo trae. Sí, le iba a traer ese verano. No sabía nada. Está un poco. Pero bueno, no era el objetivo y fueron 94 millones, si no recuerdo mal. O sea, sí. Bueno, pero no va del señor Cristiano Ronaldo, va del otro periodista, porque la semana pasada nos enterábamos, de hecho se enteraba usted antes que yo, que el grupo Prisa ha decidido despedir al señor Relaño como columnista de LAS y, por tanto, poner fin a una vinculación que tenía el señor Relaño prácticamente toda la vida con el grupo Prisa. Para que la gente no lo sepa, el señor Relaño, antes de ser director de AS, había sido director de deportes del diario El País, luego director de deportes en Canal Plus, había dirigido también un poco de deportes comentaría deportes en Cadena SER en el programa de Larguero y demás. Y cuando el grupo Prisa compra el diario AS en el año 96, yo creo que es, en plena guerra del fútbol, pues pasa a ser el director de AS. Y es desde entonces hasta que se jubila allá por el año 2019. Lo que pasa es que seguía siendo columnista y es muy habitual que haya periodistas veteranos que sigan emitiendo artículos de opinión en los periódicos. Y bueno, es la persona que más tiempo ha estado dirigiendo en España un periódico deportivo. Lo que pasa es que le gana ahora el señor Santino ya de Mundo Deportivo, pero hoy no vamos a hablar de él. Vamos a hablar del señor Relaño. Y yo quería preguntarle si usted le seguía un poco a este periodista que lleva tanto tiempo, que además verá usted juicios de opinión sobre él muy antagónicos, porque verá que algunos decían que era un despreciable madrilista fanático y otros que decían que era unos mayores enemigos de Florentino Pérez. Y ambas pueden ser verdad. Sí, ambas pueden ser verdad, porque si uno piensa en Antonio Relaño va a pensar en dos cosas. En su cruzada anti-Florentino y en su cruzada anti-Villar. Y la denuncia del Villarato. Efectivamente, estaba bien enferma, era su mayor enemigo. Claro, entonces al final pues tenía esas dos piedras de ataque siempre para ir a por ellas y yo creo que es lo que definía un poco Relaño. Yo, si le soy honesto, mire, usted ni yo manejamos el diario AS, no sabemos cuánto cobra Relaño, no sabemos si les es rentable o no, si es un recorte. A ver, poco no cobran. Desde luego que cada letra impresa de sus columnas tiene que costar una pasta, eso está clarísimo. Y entiendo que la cosa ha ido un poco por un recorte económico. Me pongo un poco en la cabeza empresarial, pero es cierto que a mí me da pena como una figura que conoce uno desde niño, que recuerda su cara, que no cambia nada. Es como la de Tomás Roncero, mantiene la misma cara en sus columnas de la misma foto desde hace 1000 años, pues él tenía la misma foto desde hace 1000 años, pues como una cara clásica que usted ha vivido toda la vida en el periódico, pues ya la va a dejar de ver. Entonces, bueno, hombre, una edad también, pero yo creo que esto es un recorte de tipo económico, no porque un tema que hemos visto otras veces, editorial, de es que no encaja con cómo queremos enfocarlo ahora. Quiero decir, no vayamos porque se oía, y yo leía el otro día, Florentino consumado, por fin, lo he echado. Mire, que Florentino ha intentado manejar los medios y poner y quitar, y en algunos casos lo ha conseguido, no lo duden, está clarísimo. Pero en el AS no lo consiguió nunca. Y no lo va a conseguir ahora que cuando Florentino no está precisamente fuerte, que digamos. Claro, y además porque el señor Relaño yo creo que a esas alturas tenía menos poder que antes. Cuando yo creo que más tuvo... Bueno, vamos siempre, pero yo creo que cuando más debió tener ganas el señor don Florentino Pérez de llevarse por delante al señor Relaño, y no lo consiguió porque la cúpula entonces de Prisa le defendió a muerte, eso yo creo en la etapa Mou. Ahí creo que hubo mucha... Él pegó muy fuerte contra ese Real Madrid y yo creo que, no digo que dijera, quiero que lo echéis, pero que llamara a los de Prisa diciendo es impresentable lo que está haciendo Relaño, estoy seguro que hubo ya ese tipo de, lo que está haciendo es impresentable, ¿cómo lo permitís, tal? Pero vamos a ver algunos momentos de él. Por ejemplo, esto es antes de ser director de LAS, pero que estaba de tertuliano del señor Relaño, del señor de la Morena en el Larguero. Relaño
coño, si esto se lo tenemos que explicar a la gente del pueblo, ¿qué les decimos? Que nos hemos quedado tiesos y que estamos buscando dinero debajo de las piedras. Quizá ahí es que el Madrid en ese contrato le ofrecía a Dorna comercializar dos cosas. Una que existe y que la pone el Madrid, que es los partidos de Copa Europa del Madrid de fútbol, por decirlo más gordo, ¿no? Los derechos de televisión de sus partidos y tal. Eso, ahora el Madrid puede estar pensando que lo evaluó en menos de lo que vale, puesto que se lo están rifando televisiones. Y otra, lo que Dorna, a través de su imaginación, provocara con la imagen del Madrid. Y el Madrid ahora debe de estar quejoso, entiendo, de que Dorna no está poniendo imaginación para sacar nuevas partidas de merchandising. Estando la ruptura del Real Madrid en tiempos de Ramón Mendoza con la empresa que gestionaba sus derechos deportivos, que era Dorna. Los derechos de porque se echa atrás a la hora de hacer un pabellón, porque el baloncesto no va muy allá, y resulta que aparte del baloncesto, el pabellón podría servir para que hubiera ahí actividades de las que el Madrid ganara dinero, tipo conciertos de música o así. De manera que el Madrid entiende que le ha dado a alguien a vender lo que ya tenía, pero que ese alguien no está creando ninguna riqueza nueva para Madrid. Y aparte de eso, pienso que el Madrid tiene miedo de que Antena 3 tenga los partidos de fútbol del Madrid, porque José María García los comente, y José María García, que es declaradamente dañino para Madrid, pues a Madrid no le da ninguna gracia de que su principal buque insignia, que son sus partidos de fútbol por Europa, se los cuente García al pueblo español, y entienda más que el Madrid no le haga ninguna gracia. Se los cuente a su manera, claro, se los cuenta a su manera, porque él lo cuenta a su manera. Y creo que en eso el Madrid pues tiene su motivo de tener preocupado. Y si se agarra ahora... Claro, ya, tío, es porque lo guardé, claro. Está explicando que el motivo por el que decía el señor Relaño que había roto el Real Madrid con Dorna era porque como Dorna está vinculado a Antena 3, dice, ay, a ver si estos tienen un pacto ahí con García para que García locute los partidos y no queremos que eso ocurra porque García es el antimadrilista. Es que, claro, ha cambiado mucho los tiempos, pero hay que recordar que son cosas muy empresariales, pero Ramón Mendoza era... consejero del Grupo Prisa, era uno de los accionistas de referencia de Polanco, con lo cual en ese momento el año prácticamente es un portavoz del Real Madrid, que es curioso que han cambiado los tiempos, pero en ese momento con Mendoza ahí sí que había buen rollo, básicamente porque era un empleado suyo. Pero ¿es usted consciente cómo parece que Florentino Pérez ha inventado lo de intentar, entre comillas, comprar periodistas o tener periodistas de su lado? Y esto es una cosa que es más viejo que el hilo negro, que desde el principio de los tiempos uno sabe que quien tiene la información tiene el poder, y desde Mendoza hasta Núñez hasta Gil, y bueno, algunos con más éxito o menos éxito, intentaban tener a medio... Gil yo creo que lo hacía... Mira, fíjese, Gil le voy a decir que lo hacía a lo mejor con más torpeza, pero otros más inteligentes o menos viscerales, por decirlo de alguna manera, aunque también tenían lo suyo, pero claro que tenían sus negocios para decir, oye, que este hable bien de mí. El señor Lopera, que hay muchos cortes y nunca lo hemos tratado aquí. Pero bueno, a ver qué le pasa a este corte del señor Relaño en el mismo programa. Yo hablo con Gil esta noche y es curioso, ¿no? Porque me decía Gil que ¿quién es amigo suyo de verdad? Y digo, ¿quién? Tú lo sabes. Y digo, ¿pero quién? Tú lo sabes. Se refería a Super García. Quizá. Dije, ¿quién es amigo? Ya me ha aconsejado. Él cuando se ve en estas situaciones le entra pánico. Y entonces piensa en los árbitros. Cree que los que le tienen que salvar son los árbitros. Quizá porque tiene buena experiencia el año pasado. Con Diatero, porque Gil a Cortés Elvira, a Rafael Cortés Elvira, le dijo cuando comenzaba la temporada, voy a hablar este año con el pequeño para que lo de los árbitros me quede arreglado. Están diciendo, Cortés Elvira, secretario de Estado de Deportes. Están dando a entender que durante mucho tiempo los árbitros de este país los controlaba José María García. ¿Por qué razón? Porque los árbitros dependen de la federación y siempre el cuento era, durante la primera etapa de Villar, el cuento era, Villar es una marioneta de José María García. Luego... Sí, efectivamente. Hay que poner un contexto aquí a todo esto, la fecha en la que estamos. El Barcelona llevaba 4 años consecutivos ganando la Liga. 4 años. Bueno, fíjese, venga, ya lo voy a decir ya para que me peguen ya de Madrid y todo eso. De esos 4 años, 3 fueron regalados, 2 por el Madrid, que los perdió contra el Tenerife, y otra por el Deportivo, por el penalti que falló Djukic contra Valencia. Dicho lo cual, enhorabuena al Dream Team del Barcelona, que se las mereció esas 4 ligas. Lo que quiero decir es que este año ya me van a... ¿Y no fue alguna vez cuando pasó lo de la milla de oro, que ya lo tratamos aquí? No, creo que no. Ah, ok. Bueno. No. Le digo, pero este año, justo este año, el Madrid está a punto de ganar la Liga. El Barcelona estaba bastante mal. La Liga la peleaba ya casi el Madrid con el Deportivo, más bien. No sé si ya por estas alturas. Pero el Barcelona terminó quedando cuarto, si no recuerdo mal, esta Liga, después de haber quedado primero durante 4 años consecutivos. Entonces, es la buena también para aprovechar y para decir ya,
José María García, esto está pasando porque José María García ya no controla a los árbitros. Aquí le dicen que hable también de no sé qué del Milán. Sí, la final que perdió 4-0, efectivamente, el Barcelona contra el Milán. Eso es de Champions, sí. Lo de los árbitros hay que arreglado. Entonces le dijo eso, y eso Cortés Elvira espero que no me lo niegue, porque además tengo testigos, y eso yo creo que es muy grave. Y eso es muy grave. Y entonces el Girona dice, pues voy a buscar el apoyo del pequeño, como él dice, a ver si, ya que me fallan estos, a ver si, pues a través de los árbitros, yo particularmente no lo creo, pero claro, en Pamplona están moscas. Y Gracia Redondo en el Manzanares el próximo domingo. ¿No? Pues cada uno se agarra donde... Por ahí pudo venir también la confusión de Barragán. ¿Te acuerdas de lo que dijo Barragán? ¿Qué dijo, qué no dijo? ¿Qué dejó de decir? Ahí está. Vamos en la misma onda. Barragán es el preparador físico que en Colombia recordaréis que hizo aquellas declaraciones diciendo que Gil había dicho que el año pasado mañana algunos partidos y luego terminó diciendo que no había querido decir eso. No, pero el propio Gil Barragán escuchó campanas, pero se confundió de campanario. El propio Gil no reconoció públicamente en plena Gran Vía de Madrid que si él no se hubiera movido el año pasado, él baja por la misma regla. Es que ese no es el año de Azuara. La es que bajó el Rayo Vallecano y él lo evitó y él lo sabe, ¿no? Esto es, nadie se lo va a quitar de la cabeza. De todas maneras, yo creo que esa presunta fuerza del pequeño, como le llama Gil, a fuerza de pequeña y de más o menos conocida va existiendo cada vez menos. Me acuerdo, no desvelaría, pero también un alto personaje del deporte suponía a principios de este año que iba a hacer este personajón lo posible para que el Madrid no ganara la Liga, iba a 7 puntos. O sea, que o los árbitros no son tan influenciables, o ya no tiene tanta mano ahí, o yo eso creo que es otro mito que afortunadamente va cayendo porque se van saliendo. Qué interesante es todo esto. Claro, me asusta porque lo voy a Azuara, pero este último será el señor del año. Es muy interesante esto. Yo sin tener ni puñetera idea de fútbol, lo que sí sé es lo que está insinuándose. Se está dando a entender que perdía el Real Madrid porque José María García controlaba a los árbitros. Y ahora, como ya García está de caída libre, que es la que lo estaba, ahora ya el Real Madrid está volviendo a ganar. No lo están diciendo, lo están insinuando. Que como ahora ya tiene menos poder, ya García no controla a los árbitros y ya por eso el Real Madrid está ganando partidos. Es justo lo que le decía. Al final es eso, el cambia ya el tiro del Barça y al final, claro, como ya no controla los árbitros, el Madrid ya gana y ganó la Liga ese año, como le decía al final. Curioso que al año siguiente el Madrid hizo una de las peores temporadas que yo le recuerdo. Yo en mi vida he visto una temporada peor para el Real Madrid. O sea que, bueno, también no sé qué pasó ya, pero bueno. Es que eso porque, claro, ese entonces el señor Relaño es prácticamente, insisto, un portavoz mediático del Real Madrid y de su presidente que era don Ramón Mendoza. Es verdad que, como usted ha dicho, cuando luego García cae, ya en la última etapa, creo que en algún artículo Relaño le llegó a llamar el monaguillo enfadado o algo así, y que García se refería en su programa siempre a Relaño como el tebeo. Pero hombre, no hay un descerebrado en el tebeo que ni habla, ni escribe, ni lee, ni pollas en vinagre y con perdón, que ni habla, ni escribe, ni lee, ni pollas en vinagre y con... Te pongo el último ejemplo. Hoy la totalidad de diarios que yo he visto, y los veo casi todos, fundamentalmente los de Madrid y Barcelona, anuncian en sus anuncios de la programación, dicen 22:30, la noche abierta. Entonces hay programas, periódicos, por ejemplo, como La Vanguardia, pues ponen una fotografía de José María García y dicen, van al programa Carmen Rigal y Esther Arroyo, el diario ABC, el diario El Mundo, etc. Y te encuentras un diario deportivo, como por ejemplo es el diario AS. Y lo digo sin mayor connotación o mayor importancia. Y entonces, fíjate, en un diario deportivo, lógicamente es más noticia para los teóricos lectores del diario deportivo que esté José María García. Bueno, anuncian el programa y dicen, el programa de Pedro Ruiz, que vienen Carmen Rigal y Esther Arroyo. Oye, a ver qué dice hoy el TVO, es como se refería García Alas, de Juanma Rodríguez, que sé que usted es muy fan de él. A ver qué dice. No, pero bueno. Usted siempre dice esas cosas como irónicamente y la gente, bueno, da igual. Noticia, por cierto, la que adelantaba anoche el Tirachinas, recogida con profusión de datos en 1001 periódicos, 1001 portales de internet, salvo el portal del diario AS, que pues se le ha pasado la noticia, o es que Relaño está dejando un tiempo, 10, 15 días, está dándole la vuelta a la cabeza para ver cómo puede darle la vuelta a la historia y cómo puede tratar de convencer a sus lectores de que en realidad la noticia que adelantaba anoche el Tirachinas la ha adelantado el diario AS. Hombre, a mí me parece que es una notición el saber no solamente que se ha llegado a un acuerdo con los internacionales de España, sino las cifras una por una. Ya verán ustedes como dentro de 10 días, 15, 20, dirán... Flax, urgente. Qué profesión. Chicos de Relaño,
son de lo que no hay. Si es que ya no los hacen iguales a estos, de verdad. Me encuentro hoy, página 14. Controversia por el contrato de televisión firmado con Mediapro. No la firma nadie, por supuesto. Mientras que Ramón Calderón defendió en la asamblea de socios que el club cobraría 1.100 millones en 5 años, según fuentes de Telemadrid, Relaño, suspendido en deontología profesional. Según fuentes de Telemadrid, aseguran que el presidente ha inflado esa cantidad en 380 millones y que la misma oferta se la presentó el canal autonómico. Según las cuentas que han trascendido no oficiales, coño, como que son nuestras. Claro, el Madrid percibiría 120 millones por cada temporada más el IPC, que hacen las cuentas que hacía Avellán. Pero que te van a ver bien en el Madrid. Qué feliz estaba aquí don Juanma Rodríguez. ¿Qué le iba a decir al pobre que los de Prisa, en cierto modo, son los que le iban a descabezar cuando se produjera el desembarco del señor Paco González y grupo allí? Bueno, aquí básicamente, claro, recordemos que AS es Prisa, cadena SER, cuando enemigo de la cadena COPE, que está, entre comillas, un poco más cerca del grupo del Mundo, que es el que tiene el Marca, ¿no? Para que tengamos un poco la atmósfera de medios, ¿no? Pero, por continuar otros momentos de Relaño, usted mencionó antes, ya en esa época estaban contra Ángel María Villar, el eterno presidente del Real Madrid, perdón, de la Federación Española de Fútbol, al que acusaban de chanchullos, de manejar la federación como si fuera suya, de su hijo, de cosas, algunas de ellas hoy en juicio y otras que eran tonterías pero que estaban feas, de tipo ha enchufado a su esposa para viajar gratis a no sé dónde, y el padrón, que era el número 2, tal. Bueno, pero a nadie le importaba. Era una cosa curiosa que a los... Sí, sería un recuadro en el A, lo comentaba de esa manera, pero no era algo que la gente siguiera. Y Relaño tuvo un acierto que usted ya ha adelantado. Que a la gente si le decimos el señor Villar es mafiosoide, ya no importa. Hay que decir lo que va a doler más a los que nos leen. Y es, Villar está haciendo daño al Real Madrid, porque está favoreciendo al Barça. Y es entonces cuando creó el término por el que él lo sabe, ha quedado en la historia, que es cuando creó el término de el Villarato. Entonces, cada vez que un árbitro, en opinión del señor Relaño, el diario AS, hacía algo que perjudicaba al Madrid, titulaba Villarato, ¿no? Aquí tenemos algunas portadas de las de Villaratos. Villaratos sin fronteras. Villarato. Higuaín 2, Villarato 1. Esto es el Villarato, recalcando partidos donde, según ellos, árbitros habían favorecido al Barça y habían perjudicado al Real Madrid. Esto del Villarato sacó de quicio al Barça, porque recordemos que algo que tienen en común la peña madridista y la peña culé es que ambos insisten en hacerse la víctima. Ambos dicen, no, al revés. Los perjudicados somos nosotros. De hecho, lo que dicen los de Barça que es al revés. Si Villar les favorecía a ellos. Aunque hay un punto objetivo, ¿eh? En el año 2004, ya lo comentamos aquí, hubo elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Florentino Pérez apoyó a Gerardo González y perdió. Y en cambio, el señor Laporta apoyó al señor Villar y ganó. Eso es un dato objetivo. Bueno, no estuvo, ahora permítame si me equivoco, ¿no estuvo con Villar en la Federación Joan Gaspar también, trabajando en la Federación? Sí, Joan Gaspar ocupó cargos en la Federación y Núñez también, en su momento. O sea, Gaspar heredó el cargo que era de Núñez. Todo como la realidad, ¿no? Como con la presidencia también del Barça, o sea, al final es así. Bueno, no sé, de hecho, fíjese que estamos hablando de una época, todo esto del Villarato empieza en la época, yo no sé si era la época florentiniana o en la época Ramón Calderón, yo creo que empieza en la época Ramón Calderón, me parece, ¿eh? No, les cuento, empieza en el final del primer Florentino, 2004-2005, es cuando empieza. Sí. Luego sigue con toda la etapa de Calderón y sigue después. Tengo por aquí una vez que yo creo que le preguntaron al señor Villar, ya cuando ya había caído, ya era otra cosa. Yo creo que una entrevista así no se hubiera atrevido a hacérsela cuando estaba en lo alto. A ver, espera, me tengo aquí. Porque esos portados. A ver, está aquí. Se lo comentaba en una entrevista con su presentador favorito. Pedrerol. Es que usted, de verdad. Porque no tengo ni idea. Sí, lo sabe. No sé lo que sabe. Dígame lo que es el Villarato. A ver, hubo unas elecciones en las que, digamos que, un club que apostó por un candidato. Por cierto, ese Pedrerol venía del grupo Prisa, ¿eh? Él había estado en la guerra contra el Villar en esa primera etapa, aunque luego se descolgara. En las que, digamos que, un club
que apostó por un candidato más o menos claramente, que era el Barcelona, que era usted, y el Real Madrid apostó por Gerardo González, que era el candidato que perdió las elecciones a la presidencia. Bueno, al margen de eso, ahí nació Villarato, porque usted ya lo sabe, pero quiere que se lo cuente. No, entonces nació en el diario AS, la expresión nació en el diario AS, yo sé lo que es el relato, director del AS, en ese momento cuando nació el candidato. Que una noticia falsa o sin fundamento se publique manifestando que el derecho a la información porque es más beneficiosa para ciertos medios. Bueno, el señor Villar intentaba acuñar el relañato. No sé si tuvo mucho éxito su intento, aunque sí es justo decir que el señor Villar, que como todos se presentaba como víctima de una campaña mediática, es cierto que el Grupo Prisa era muy importante y disparaba a Villar por todos lados, por la cadena SER, por El País, por el AS, lo que más, yo creo. Pero también es cierto que tenía muchos amigos, ¿eh? Aunque García desapareció, Pedro Jotas, Eduardo Indas, Onda Ceros, incluso Avellán, yo creo decían, ay, pobre Villar, que como es el único que se enfrenta a Prisa lo quiere controlar todo. Y, o sea, tenía sus pelotilleros, ¿eh? No estaba solo, mediáticamente hablando. No, ni muchísimo menos. A mí lo que pasa es que yo estoy escuchando a Villar otra vez. No sé, tío, otro que apoyaba. Y con ese cinismo de no sé lo que es el Villarato. Es que al final. Sí, lo hacía, es verdad que. Ahora que siempre, dices, se hacía el tonto siempre, ¿no? Era un poco cínico el tío, porque. Pero se lo hizo hacer muchas veces, lo de, oh, soy yo. Era una persona. Siempre recordaré la foto, que es de las fotos más extrañas que más creo que confunden a la gente. Es la foto mítica después, pues, en un restaurante, después de haber comido juntos, donde aparecía Enrique Cerezo con una camiseta del Real Madrid, dada la vuelta que ponía Cerezo 1, y luego aparece Villar con una camisa y encima la camiseta del Real Madrid puesta. Aparece Estaba Gonzalo Miró, ¿eh? Estaba Gonzalo Miró en ese acto. Y Cerezo. Ya, y el que estaba también no está Ramón Calderón, y estaba también Carlos García Hirschfeld, que estaba ahí con ellos, que digo, ya, tío, no entiendo esta foto, no la comprendo muy bien, pero es una foto que quedó como mítica y la gente ya decía como, Cerezo, ¿qué hace posando con una camiseta del Madrid? Pero mira, Villar ya ha puesto una camiseta del Madrid, ¿qué hace? Bueno, Villar es un presidente, es el presidente de la federación, que parecía sacado de los 90, igual que Rubiales, ¿eh? Parecía un presidente de los años 90, totalmente, de otra época. No sé si tenía, porque me suena tener algo de esa imagen, pero bueno, en fin. Pues, me sale que eso, bueno, ya lo tenemos un día porque me acuerdo que hubo mucha gente que se enfadó, muchos periodistas rojiblancos muy enfadados con lo que hizo aquel día. Y con lo que hizo Cerezo, y entiendo que con lo que hizo Villar. O sea, a mí ponerse la camiseta del Madrid, por mucho que esté así de buen rollo, yo creo que eso es una cosa que no debe hacer. Pero como esto va a dar el año, le cuento una cosa que, por ejemplo, que mosqueó muchos de TV3, esto es de la APM, porque el AS reproduzco una fotografía y con la excusa de que querían destacar una parte de la jugada y borraban a otros jugadores para que no molestaran lo que querían destacar, borraron algo que por lo visto era clave en la regla del fútbol y que, claro, pues a los de TV3 les molestó bastante. Lamentable y es lamentable. A la part superior, en aquest buit, és una hauria de ser-hi i resulta que de sobte en el diari el director de l'AS és el Pedro Regaño. Esto que están enseñando es un insulto para nuestro deporte. Lo que reclamaría Piqui para todos. Ha sido un mal manejo de la infografía, que superpone 7 imágenes y al ir eliminando jugadores que creía que no eran sustanciales para explicar una jugada, pues ha quitado el que menos debía, que era Koikili. ¡Vaya profesional! Bueno, esa es la edición que hacían los de APM, pero ¿qué le pasa a este episodio dentro de la poca información que hay, que es mínima, pero de que por motivos infográficos se retire un jugador que por lo visto debía ser algo muy importante para la jugada y que... Pues no sé si es un fuera de juego, pero es que estoy yo viendo la imagen abajo, aunque esté aquí, no cambia que sea fuera de juego, pero no lo sé, me da igual. Que yo vamos a ver, que sería fuera de juego igual, que lo cambiaría, o sea, que no lo sería, que cambiaría la jugada totalmente. Mire, no lo sé, me da igual. Aquí en estos casos, cuando se hace una cosa que es tan fácil demostrar que es mentira, que te la juegas tanto y que sabes que te van a pillar, yo pienso que realmente es un error. Es una torpeza muy, muy gorda, la verdad. Lo que quiero decir es que para el TV3 y para la Peña Culé, el señor Alfredo Regaño era el ultramadridista. De hecho, nunca vi una parodia de ningún director del Marca, mientras era director del Marca, en los programas de Cracovia, y sí, en cambio, hicieron a Regaño, que le sacaban así.
Alfredo Relaño, director d'un famós diari esportiu, va inventar la paraula villarato. Fa servir paraules com casta y coraje. Tomás, ¿qué pasa? No, tú no, el ultramadridista. ¿Qué pasa? No, el que dijo que este año le meteríamos 5 al Barça en el Camp Nou. ¿Qué pasa? Está haciendo la gracia de Tomás Guas y Tomás Roncero. ¡Roncero! ¿Qué pasa? Es una portada potente para mañana. Algo que haga olvidar lo del Lyon. Señores, por favor. Necesitamos una portada. Una palabra para definir el partido. Coraje, casta, pundonor, coraje. ¿Qué es lo de Lyon, por cierto? ¿Se recuerda usted? Estamos en el 2010. Pues perdieron en octavos de final, yo creo. Fueron eliminados en octavos de la Champions contra el Lyon, me parece. Pipita, Pichichi. Pero el Pichichi es Messi. Sí, pero no ha metido 3 goles en el mismo partido. Chato. Sí que los ha metido. Oye, ¿y por qué no aprovechamos para Hay que recordar que este programa está hecho para una mayoría de espectadores culés. atizarle al Barça? Pero se partió a su robo. ¿Qué dices? Messi se sube 2 veces la camiseta, por lo tanto, 2 amarillas. A la calle, expulsión. Pero ¿qué dices más, hombre? Es curioso que De verdad que desde lo del Lyon no hay que... Es curioso que ahí está Carlos Latre, que es reconocido madridista, catalán, pero reconocido madridista. ¿Sabe que hubo un intento de hacer un Cracovia en Telemadrid, que entiendo que sea madridista, Sí, pero yo que lo es vi. tan malo que no lo vio nadie? Yo sí lo vi, de verdad. Yo no tengo nada guardado, lo siento, no fui rápido. Pues el que imitaba a Guardiola lo hacía bastante bien. Eso es el recuerdo que tenía. Y también el que lo hacía Iniesta creo que tampoco lo hacía mal. Pero ya lo digo, tengo creo que me lo grabé y todo para poder verlo. O sea que si es que esa época, en fin. Claro, lo curioso es que, siendo para muchos el supermadridista, cuando luego se veía que el señor Florentino Pérez con los de el AS no tenía tan buena relación como con los del Marca, y hubo una entrevista, no con el señor Relaño, pero sí con el señor Tomás Roncero, donde quedó claro que el buen rollo que aseguraban, mientras en TV3 decían que el AS era poco menos que la Biblia de todos los madridistas, no parecía que don Florentino Pérez compartiera esa opinión. Vamos a ver, usted que ha analizado lo que ha pasado estos años, por ejemplo, este año con Murillo, que con muy buen comienzo en las 2 primeras temporadas, no hemos ganado ningún título de los buenos. Hay que recordar que estamos en 2013, el entrenador es José Mourinho, y el AS era abiertamente contrario a que el señor Mourinho fuera entrenador del Real Madrid. Todo el paciente se estuvo diciendo que había que echarle. Joder, pues ahora que le di vueltas, a lo mejor no tiene que haber renovado el contrato del Bosque, porque al final son sus mejores años ganando títulos. Se ganaron 7 títulos en 3 años. Y ese círculo triunfal, porque no fue triunfal, que era o Copa de Europa o Liga, o sea, que allá todos los años, yo sé que en algún momento había otra perspectiva, pues pensaba que eso iba a seguir así. ¿No ha pensado usted, pensando en casa, tranquilo con su gente, joder, de haberlo sabido, hubiéramos continuado con Vicente? Pregunto, no sé si ha sido... ¿O qué, Pues mira, a mí me parece mal que estemos permanentemente utilizando a Vicente del Bosque con el tema del Madrid y con el tema mío. Se lo digo sinceramente. Y más que lo haga usted. Me parece mal, simplemente. Vale, nada más. No es una realidad. Del Bosque también estuvo sus años y también sufrió su deterioro. No me haga que yo busque de su periódico lo que usted decía y su director de Vicente del Bosque. No, pues criticaríamos lo que veíamos mal. No me haga que le diga hasta cómo les trataban. No me haga que lo haga esto. No, pero vamos a ver, que había alguna crítica. No, que había muchas críticas. Bueno, ¿Cómo le trataban? Que es distinto. Usted se va a la hemeroteca, o sea, en esos, no, con respeto ninguno. Le hablaba con Vicente. Yo hablaba con Vicente. No, le llamabais de Vicentón, de momento le llamabais. Yo te pediría que lo leyeras, nada más. Te pediría que lo leyeras y si quieres volvemos otro día y lo vemos. Porque claro, digamos, demagogia, la misma. Demagogia, ¿qué he dicho? Vale. Siguiente tema. ¿Por qué no se llama esa reflexión? Vamos a ver. No, si yo me he hecho toda la reflexión, pero tú te tienes... No tomamos decisiones a veces que puedes pensarlo con el tiempo. No, pero tú tienes que ver lo que tú escribías en aquella época de Vicente del Bosque. Nada más, que lo leas, nada más. Y si lo tienes... saco el artículo que saqué al día siguiente de la decisión. Ay, de verdad. Si ganamos, pasar como con Mendoza cuando echó Pedrerol, si ganamos la 9ª Copa de Europa, y dijisteis que era vergonzante.
¿Cómo? La palabra vergonzante está en Twitter. ¿Quieres? Pues mira, no, en Twitter no, mira en el periódico buscarás. Perdón, en Twitter, en Tú Google. te podrás ver. Mira lo que decía tu director. Me extraña que dijera así, que la Copa no fue vergonzante. ¿Cómo hemos ganado la 9ª Copa Europa? No recuerdo, Bueno, ahora en el próximo descanso te la busco yo. Sí. Alegría y felicidad, vamos. Sí, Eso faltaba. vamos a ver. Sí, señor Rozo, pero si estábamos todos con alegría y con felicidad. Bueno, evidentemente, como estamos jugando con la ventaja del tiempo, pues no, ya creo que todo el mundo ha visto la canción a la que se estaba aludiendo. De hecho, me imagino a lo mejor hasta lo subieron ellos mismos después de esta entrevista, porque que se fíen a esa intervención que hubo en Televisión Española justo al acabar el partido de la 9ª. Para mí fue un partido que al Madrid no le añadió una gran gloria. En el fondo, siendo en el marco en el que fue el 7-3 de hace 42 años, es una victoria un poquito vergonzante para el Madrid, porque el Madrid consiguió una victoria a la contra, escatimando esfuerzos, jugando con la calidad de sus jugadores. Bueno, quedó claro que, uno, que el señor Roncero no escuchaba a su director, y dos, que don Florentino Pérez escuchaba más al director que sus propios redactores, lo cual es curioso. Se lo digo sinceramente, echo de menos a ese Florentino Pérez. Tenía el dominio y tenía de verdad que el control, claro. Ahí le pego una paliza a Roncero muy clara, porque es muy ventajista volver a hablar, a acordarse de Vicente del Bosque. Y está Roncero, fíjese, esto ya hablo un poco en términos deportivos, diciendo, no, porque antes ganábamos título grande, un año la Liga, otro Champions, otro Liga, Champions, como si eso fuera la dinámica del Bosque. Mire, cuando ganábamos Champions, estando del Bosque, que bueno, con del Bosque, sí, bueno, ganamos la 8ª y la 9ª, si no recuerdo mal. La 8ª, media 8ª y la 9ª. En Liga quedamos fatal. Y en Liga se hizo el ridículo. No es que quede segundo y tal y estés peleando la Liga, no. Es que las ligas iban mal. Es que esos años, esas 3 Champions, la 7ª, que no es de Del Bosque, es de Heinkes, la 8ª y la 9ª, se ganan haciendo muy malas ligas. Entonces, al final, claro, pues Del Bosque pues estaba como estaba. Y sí, a Del Bosque se le echa tras ganar una liga. Totalmente. La liga que también, con la que se termina echando a hierro, etcétera, etcétera. Y detrás ya hemos visto que pasaba lo que pasaba y ya lo hemos hablado usted y yo aquí. Sí, este comentario patrocinado por Gallina Blanca. Pero que no me pagan. De hecho, me deberían pagar, pero no, aún no consigo. No, sé que tiene su contacto, que me lo pase. Pero usted dijo que le parecía que Del Bosque perdió el control, creo que fue su comentario del vestuario. Pero totalmente, pero es que eso lo sabemos todos, pero claro que lo perdió o no lo perdió, es que Del Bosque era un entrenador que entrenaba, sí, que nunca tenía el control de los vestuarios. Era lo contrario absolutamente a lo que era un Luis Aragonés, por ejemplo. Es así. Oiga, pero señor Relaño también se metió con Zidane, porque mira algunos recortes que tengo apuntados. Esto escribía, por ejemplo, cuando nombra... Uy, qué enano, esto no hay quien lo lea, se lo leo yo. Florentino Pérez encomienda el futuro inmediato a lo que pueda hacer en su equipo Zinedine Zidane, y he aquí que de momento anuncia su reverencia a lo que hemos venido en llamar la BBC. Zidane se apresura a decir ayer que su idea es jugar con los 3. No deja de ser una sumisión a los caprichos del presidente Florentino. En el desafío de Zidane, de momento, solo es una corbata de seda cara que se coloca Florentino. Venía a decir, por tanto, que ¿a quién es el tipo de entrenador que defendía el AS? Les caía bien Del Bosque, pero en cambio les caía mal Zidane y, por supuesto, estaban en contra de Mourinho. No, fíjese. Zidane, espere que me corrija la gente. Zidane viene después de Lopetegui o de Rafa Benítez. Diría que después de Rafa... es que no me acuerdo bien. Es año 2018 y es ese... Pues puede que sea Lopetegui porque es año 2018 y es el... No estoy seguro. Puede ser Lopetegui porque es el año del Mundial de Rusia y puede que sea después de Lopetegui. No sé si es Lopetegui o Benítez, no estoy seguro ahora mismo. La realidad de todo esto es que cuando viene... dicen de Benítez. Vale. Bueno, pues venía Benítez y venía después de Benítez a la postre. Fíjese, vale, lo agradezco en los comentarios. Era entrenador, entiéndame. De nuevo entrenador español. Volvimos a tener entrenador español y un entrenador... pues querido, que se emocionó, lloró en la rueda de prensa cuando fichó por el Madrid. Y claro, cuando viene Zidane, viene en un momento bastante malo para el Madrid. No olvidaré ese comentario, ese tuit, diría que de Isaac Fouto, si no recuerdo mal, que dijo, va a entrenar al Real Madrid un entrenador que el otro día estaba perdiendo con el Castilla, porque entrenaba al Real Madrid Castilla, el Madrid B, contra la Roda, contra el equipo de la Roda, de Albacete. Entonces, claro, le criticaron mucho a Zidane. Zidane, pues hombre, pues tenía lo que tenía, pero
pero le cuestionaron a algunos. Luego todos sabemos qué es lo que pasó con Zidane y qué es lo que consiguió en el Real Madrid. La verdad, discutibles muchas cosas que ha hecho Zidane también, pero es cierto que, claro... A la parte que me interesaba es que, aunque en el mundo Barça veían al señor Relaño como el supermadridista, el mundo madridista le puso bastante la cruz, porque el Real Madrid llegó a crear un programa que se emitía en Real Madrid Televisión, que usted nunca vio, lo cual es muy llamativo, porque eso ya nos da una pista de cómo era ese programa, que era el 90 Minuti, y que tenía una sección que era básicamente meterse con el As, al que llamaban As Sport, por decir que no había diferencia entre As y Sport. Y, por ejemplo, en esta secuencia decían que siempre que Relaño se metía con el Madrid, marcaban un gol. Lo que está claro es que si algún día hacemos un ranking de Roberto Gómezadas, ¿no? Esto es decir una cosa y que pase justo lo contrario, en el top 3 fijo que estaría Alfredo Relaño. Y es que ayer, durante el carrusel deportivo, cada vez que el director de las criticaba al Madrid, pues los merengues marcaban un gol. Vaya. El Madrid no tiene la cabeza que ellos puedan atacar. ¡La jumping goal! No está metido el Madrid en el partido, tampoco adelante, tampoco está jugando, tampoco está combinando arriba con la calidad que tiene. Ahora el Madrid está demasiado despreocupado del partido, ¿no? En todas las zonas, pensando que los goles llegarán y ya está, ¿no? Ojo, Gareth Bale, balón para Danilo, Danilo para Cristiano, Cristiano que amaga, Cristiano retrasa el remate de Asensio, esto es Europa, gol. El Madrid tampoco está jugando bien el ataque, dicho sea de paso, ¿eh? Ha ido cazando los goles. Uno ha sido limpio, el de Bale, otro ha sido un rebote y otro un fuera de juego y poco vas a tirar al Madrid, ¿eh? Le tira ahí, el quiebro Morata, Morata, segundo para Luka Vázquez, le pega, gol. Ya ha sido un trofeo Bernabéu, vaya, de esos que trae el Madrid. Un buen invitado para pasar una tarde. Normal. Relaño lleva desde el año 96 en As. Y en ese tiempo el Madrid ha ganado 5 Copas de Europa. Que no se jubile nunca. ¡Ole tú, Relaño! Al norte. Hace mucho que no veía a Hermosura también ahí presentando con Nadal. ¿Ah, sí? ¿Dónde anda ahora? No lo sé. Yo le recuerdo, bueno, es igual, no entremos tampoco ahora en su figura. Fíjese, vamos a ver, yo no dudo, se lo digo en serio, lo digo de verdad, yo creo que Relaño es madridista, creo que lo es. Lo que pasa es que dentro del madridismo hay mucho antiflorentinista. Y ya si nos metemos, que hacemos la cuadratura del círculo, nos metemos que es un periodista que no goza del favor del presidente del Real Madrid, que no goza de pues eso, del favor ni de, pues como podría ser Pedrerol, por ejemplo, pues eso al final le convierte en enemigo. Y está deseando pues que lo echen. Claro. De todos modos, aunque él dirá que ha sido neutral e igual de crítico con todos los presidentes, la gente es muy mal pensada y dice, pues con Don Lorenzo Sanz no se llevaba demasiado mal. Y con Don Ramón Calderón tampoco se llevaba demasiado mal. Entonces, claro, él dirá que no, él dirá, no, yo soy igual que crítico con todos, pero había una cierta idea, quizá injusta, de que As era más amable con unos que con otros. Yo perdone, pero al final, Relaño es madridista, sí, pero es más, no sé si decirlo, relañista o empresista o asista o llámelo X, pero prefiere primero, si tiene que poner en una balanza a quién quiere más, al Real Madrid o al AS, pues es al AS, evidentemente, y es su trabajo y ese dinero. De que hablamos aquí de cuando dos periodistas del Mundo se metieron mucho con Ramón Calderón y cuando ganó el señor Calderón les puso de directivo a uno de comunicación y otro director el señor Pérez, sí, cuando ganó el señor Pérez, dice, sí. Entonces, claro, él, cuando atacaban desde Real Madrid Televisión, pues mandó este mensaje a los directores de Real Madrid Televisión, Alcaide y Cascajosa. Pasados 5 años, Calderón no ha perdido ningún juicio, que usted o yo sepamos. 2 periodistas del Mundo condenados en firme por un delito de calumnias contra él, llamados Carlos Carvajosa y Jesús Alcaide, fueron con posterioridad contratados por el Madrid con buenos sueldos y con trabajos para los que no tenían experiencia anterior. Uno trabaja como intermediario entre la prensa y la plantilla y el otro como director de la televisión del club. Eso es lo que hay. Esa es la única respuesta que puede considerarse que hubo a lo que hacían con él en 90 minutos y tal. Tampoco lo veía nadie ese programa, de todos modos. Aunque... Ya, yo no sé qué pasa. No lo ve nadie, pero no el programa, la cadena. Es que la cadena no la ve nadie, pero si ni siquiera los partidos del Real Madrid importantes los transmiten por allí. No transmiten los partidos del Madrid, no pueden. No los transmiten. O sea, cuando hay un partido del Madrid, Real Madrid Televisión tiene una cámara enfocando al entrenador. Y ya está.
o al público, algo así, se lo juro, es así, o al estadio desde fuera o algo así. Bueno, es bastante he triste. cortado cuando está haciendo el final para cerrar la pieza del señor del año. ¿Cuál es su balance del que ha sido probablemente el director, por lo menos de Madrid, el director de periódico más importante deportivo? Creo que eso está fuera de dudas, por lo menos más que por longevidad. Bueno, que la realidad es que... el enemigo número del Real Madrid, el amigo del Real Madrid, como dirían, no, el soldado del Madrid, como dirían en Cataluña. Creo que es una pena, porque yo no dudo que seguro que es un gran profesional y hombre, es un tío de mucha longevidad en la profesión del periodismo, pero a fin de cuentas, la gente le va a recordar, como hemos dicho, por el Villarato y por su cruzada antiflorentino. Y es por lo que se le va a recordar. Y eso al final, en un periodista es complejo, porque si tú eres un periodista hooligan, un periodista claramente hooligan o lo que sea, bueno, pues ya está. Pues un periodista madridista o barcelonista o lo que sea, de acuerdo. Pero aquí es, de algún modo, contra las personas en concreto. Y eso va un punto más allá. Es un punto más allá. Entonces, no sé qué decirle. A mí, como le he dicho, me da pena que dejar de verle, dejar de tenerle por ahí. No me parecía que con todo lo antiflorentinista que era, a mí no me parece tampoco que fuera... pues tan dañino, se lo digo en serio. Pues lo habrá sido durante tiempo, ha hecho sus portadas, ha hecho sus artículos, pero a mí no me ha condicionado nada. Sé que para Florentino, pues bueno, entiendo que ha sido un grano bastante duro de rascar. Lo que hay que decir es que, ya digo, yo desvinculo bastante el tema de don Florentino Pérez, porque como usted decía antes, la teoría de que hubiera podido ser versiones de Florentino Pérez, creo que es más una cuestión generacional, que es decir, todos los directivos del Grupo Prisa de su etapa, Jesús Polanco, Juan Luis Cebrián, ya no existen. O sea, no tenía ya sus mentores, estaba hacia fuera. Y creo que además Florentino Pérez no creo que ahora le importara demasiado ya lo que pueda escribir el año. Sí creo que en su momento, como he dicho antes, periodo, ¿qué año era? El periodo del ojo, ¿en qué momento estamos hablando? Para que, bueno. 2011 o así aproximadamente. Ahí sí, digo que esta imagen que tenemos la caricatura de las llamadas del director de comunicación del Real Madrid o hasta el propio don Florentino Pérez diciendo es impresentable lo que hace el año, lo que hace Segurola. Sí, seguro. Y fue entonces cuando, o sea, puede presumir el año de que él se fue de director porque se jubiló, porque cuanto más presión hubo de este es un impresentable, y ojo, la presión del Real Madrid es perder patrocinios, perder que irían todas al marca, pero aguantó, con lo cual a favor de él, pues si hubo la tormenta del florentinismo para echarle, la aguantó. Y cae ahora, en cambio, porque ya es el abuelo que dice, bueno, ya, no lo siento. Bueno, como estuve viendo el vídeo de la pieza posterior, solo comentar esto no lo sabía. Lo que cuentan por aquí, que hace una hora Cope ha anunciado que el año será comentarista en tiempo de juego. Bueno, lógico. En el partidazo. Es lógico porque es un buen comentarista. Paco González debe conocer de su tiempo de la SER. Me parece una buena idea. Veremos si vuelve. Hombre, vamos a ver si vuelve por sus fueros antiflorentinistas y ya en este momento ya... Sí. No, eso no va a cambiar, me temo. Yo no lo imagino. Pero fíjese que con todo Manolo Lama, que también, digamos que muy pro florentino no es, como ya hemos visto muchas veces, no lo es. A la hora de las retransmisiones... Paco sí, Paco no es de florentinista, Paco González. Sí, pero Manolo Lama se oculta ese antiflorentinismo que tiene en las retransmisiones que hace... se oculta para mí esa parte tan antiflorentinista que el año pues parece ser que le cuesta más. Ni creo, pues yo no creo que de Florentino muchas cosas no me gustan, pero yo no creo que se haya visto nunca envuelto en nada que fuera delictivo, ¿no? Yo no, realmente pues esas cosas hubieran tenido su importancia publicadas en AS, pues hubieran tenido su importancia, pero yo no sé si como para el vuelco de que cayera Florentino Pérez, yo no creo que haya nada que sea delictivo.